Imagina despertar una mañana y que tu propia voz ya no te pertenezca. El idioma es el mismo. Las palabras son las tuyas. Pero el sonido. El sonido es completamente distinto. Esto no es el inicio de una película de ciencia ficción, sino la historia real de una mujer británica que de la noche a la mañana comenzó a hablar con un marcado acento chino, sin haber puesto jamás un pie en Asia. ¿Cómo es posible que su cerebro reescribiera su identidad vocal en una sola noche? Acompáñame a descubrir uno de los misterios neurológicos más fascinantes del siglo XXI. Nos situamos en abril del año 2010, en la tranquila ciudad portuaria de Plymouth, al sur de Inglaterra. Allí vivía Sarah Caldwell, una mujer amable y reservada que llevaba meses luchando contra migrañas tan intensas que la obligaban a permanecer en cama durante días. Eran dolores paralizantes, que le robaban la energía y la desconectaban del mundo. Pero aquel día, el dolor fue distinto, más agudo, insoportable. Sintió que algo se rompía dentro de su cabeza y, aterrorizada, llamó a emergencias pensando que estaba sufriendo un derrame cerebral. Horas más tarde, al despertar en una cama del hospital, intentó hablar con una enfermera, y fue entonces cuando el verdadero misterio comenzó. Su voz había cambiado por completo. Los enfermeros que la atendieron la escucharon y al principio creyeron que estaba bromeando. Su acento inglés de toda la vida había desaparecido, reemplazado por una cadencia y una pronunciación que sonaban inequívocamente chinas. Pero Sarah no podía controlar su forma de hablar. Las R suaves, el ritmo entrecortado y la entonación aguda eran los de una persona de origen asiático. Lo increíble era que Sarah no tenía ascendencia china, no hablaba mandarín ni cantonés, y nunca había vivido fuera del Reino Unido. Acababa de nacer uno de los casos neurológicos más extraños y mediáticos que pondrían en jaque a los especialistas británicos. El neurólogo que la examinó en el Derriford Hospital, intrigado por la situación, sospechó de inmediato algo increíblemente raro: el síndrome del acento extranjero. Este es un trastorno del habla documentado por primera vez en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. El caso original fue el de una mujer noruega que, tras sufrir una herida en la cabeza durante un bombardeo, despertó hablando su lengua materna, con un fuerte acento alemán, lo que la llevó a ser rechazada por su propia comunidad, que la acusaba de ser una espía. Desde entonces, apenas se habían registrado unas 60 personas en todo el mundo con este fenómeno. Y ahora, Sarah Caldwell, una mujer de Plymouth, se convertía en uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna del Reino Unido para Sarah. Este cambio fue devastador. Su nueva voz afectó todos los aspectos de su vida. Ir al supermercado se convirtió en una tortura. La gente la miraba con curiosidad. Algunos cuchicheaban. Otros pensaban que estaba imitando a alguien o, peor aún, burlándose. La desconexión entre su apariencia y su voz generaba confusión y prejuicios. Abrumada por las miradas y las preguntas, Sarah comenzó a evitar salir de casa, aislándose del mundo que antes conocía. Su voz ya no coincidía con su identidad, con la persona que veía en el espejo. «Es como si hablara otra persona desde mi garganta», confesó una vez con la voz quebrada ante las cámaras de la BBC. No era un truco, no era un capricho, ni un trastorno psicológico. Los escáneres cerebrales confirmaron la verdad. El área motora de su cerebro, responsable del habla, se había alterado de forma irreversible tras las severas migrañas. El caso de Sarah se convirtió en un objeto de estudio para neurólogos y lingüistas británicos, que documentaron cada detalle en prestigiosas publicaciones médicas. Lo que descubrieron fue asombroso. Las migrañas de Sarah habían provocado una especie de pequeña crisis isquémica, un mini infarto cerebral que había dañado las delicadas conexiones neuronales responsables de la producción del habla. Como respuesta, su cerebro intentó reorganizarse, crear nuevas rutas para recuperar la función perdida. Sin embargo, esta reorganización fue anómala, imperfecta. El resultado fue un patrón fonético completamente nuevo, con un ritmo y una entonación ajenos a su idioma natal. Era la primera vez que se registraba un acento percibido como chino en un paciente británico sin ningún contacto previo con esa lengua, lo que lo hacía aún más extraordinario. Sarah
intentó con todas sus fuerzas seguir con su vida. Concedió entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo, esperando que al compartir su historia pudiera encontrar comprensión y quizás una cura, pero la exposición mediática, los reportajes y las miradas constantes la agotaron física y emocionalmente. Su acento nunca desapareció. Durante más de una década, convivió con esa voz extraña, una voz que cada día le recordaba que algo dentro de su cerebro había cambiado para siempre. Mientras otras personas soñaban con aprender un nuevo idioma y viajar por el mundo, el único sueño de Sarah era mucho más simple y a la vez inalcanzable, al recuperar el sonido de su propia voz, volver a ser ella misma. A pesar del sufrimiento personal, la historia de Sarah Colville tuvo un impacto profundo en la ciencia. Su caso ayudó a los científicos a entender mejor la asombrosa plasticidad del cerebro humano, esa increíble capacidad que tiene para adaptarse y reorganizarse incluso después de una lesión grave. Demostró que las funciones cerebrales no son tan rígidas como se pensaba y que, ante un daño, el cerebro puede encontrar caminos alternativos para seguir funcionando. Aunque los resultados sean tan desconcertantes como despertar hablando con la voz de un extraño, su experiencia se convirtió en una referencia obligada en libros de texto de neurología y lingüística, un ejemplo clave para estudiar la compleja relación entre el cerebro, el lenguaje y la identidad. Lamentablemente, Sarah Colville falleció en marzo del año 2020. Su muerte no estuvo directamente relacionada con el síndrome, pero su lucha dejó un legado científico que sigue asombrando a la comunidad médica. La mujer que perdió su voz se convirtió, sin quererlo, en una voz para la ciencia, abriendo puertas a nuevas investigaciones sobre cómo funciona el órgano más complejo y misterioso que conocemos. La historia de Sarah es un poderoso recordatorio de que el cerebro humano sigue siendo el territorio más inexplorado y fascinante de todos. Y aunque su voz cambió para siempre, su historia nos habla en un idioma universal, el de la increíble resiliencia y la asombrosa complejidad humana. Nos enseña que nuestra identidad es mucho más frágil de lo que pensamos y que a veces los mayores misterios no están en las estrellas, sino dentro de nuestra propia cabeza. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más misterios de la ciencia y la mente humana, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.